yo soy Serena Bojardo y te doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal de YouTube. Esta vez, en este video vamos a hablar de un tema súper actual y súper urgente de que se tome acción para mejorar las condiciones en las que está pasando todo. El tema es el sargazo. El sargazo es un alga, ¿ok? Podemos decir que es una planta marina. Es de color café, aquí te voy a poner una foto. Hay más de 200 especies diferentes de sargazo. El género es Sargassum, pero pues la especie varía, como les digo, hay más de 200 especies en todo el mundo. Y la verdad es que este alga es muy importante para el equilibrio ecológico. De hecho, existe en el planeta el mar de los sargazos. El mar de los sargazos, se los voy a poner aquí una foto, es un fenómeno natural, es un lugar que se desarrolló naturalmente y tiene un impacto muy bueno en la fauna, o sea, en los animales del mar y en el equilibrio, porque alberga muchos animales. Es también una base para la reproducción de algunos de los animales del mar. El problema del sargazo es, híjole, es inmenso. También tiene, además de su lado positivo y normal en la naturaleza, también tiene sus afectaciones, que es realmente lo que nos está sucediendo ahorita. No es culpa del sargazo, es culpa de muchas cosas que están sucediendo hoy en día y realmente el sargazo es natural, es algo natural y que tiene que estar y está bien, pero el exceso de sargazo sí es algo que no nos dice que la naturaleza está en equilibrio. Entonces hay algo mal, hay algo en desequilibrio y lo estamos viendo hoy en día en las playas, por ejemplo, mexicanas. Yo siendo de México me entero de esto y todo el mundo habla de esto todos los días, aunque no vivamos en la playa. El punto es que el sargazo también, aunque tiene sus puntos positivos, también tiene muchas cosas preocupantes, tanto para el ser humano como para todo el entorno. Una de las cosas que a mí me preocupa del sargazo es que su morfología, o sea, si nosotros vemos una foto del sargazo, el sargazo tiene como capsulitas de gas. Entonces estos gases se van modificando y se van liberando cuando el sargazo se seca y se empieza a pudrir en las orillas de las playas. Vean este problemón, o sea, esto no es normal y hay muchas cosas que pueden verse afectadas por la presencia masiva de sargazo. Entonces, este sargazo, cuando llega a las playas y se empieza a secar, empieza a liberar un ácido que se llama ácido sulfídrico, que es precisamente el ácido que le da el mal olor a esta alga, que dicen que es como un olor a huevo podrido. Entonces, esta alga está produciéndose y por las corrientes llega a la orilla del mar, luego se queda atrapada, porque de hecho su textura hace que no sea muy fácil como liberarte de ella. Yo me he visto enredada en sargazo, mi pie se ha enredado en sargazo y sí es como que pica. Entonces, la desventaja de que el sargazo masivo esté en las playas, además de que huele feo, es que contiene mucho arsénico. Ya se hizo un estudio, creo que de la UNAM, hace unas semanas, y se encontró que el sargazo tiene mucho arsénico. Entonces, esto es peligroso para muchas especies, no solo para el ser humano. El arsénico, además de que puede aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer, también está comprobado que tiene mucho que ver con la infertilidad y también puede provocar abortos. Obviamente, la gente que vaya a las playas y quiera meterse al mar y vea sargazo, pues no nada más es como, ay, bueno, pues no se ve tan padre o se ve feo. Es como la idea general, ¿no? De que también puede provocar alergias en la piel. Contiene arsénico y el arsénico en grandes cantidades en el cuerpo humano pues puede provocar cáncer, alergias, en fin, muchas cosas que provienen de este sargazo. Por sí mismo, su ciclo de vida es flotar. Y como hay tanto, luego las mismas corrientes lo arrastran hacia la orilla del mar. Existe un mar de los sargazos que está al norte del planeta, a un lado de Estados Unidos, pero se ha estado formando otro tipo de sargazo que se dice que es de otra especie al sur de América, en las costas de Brasil. Entonces, entre Brasil y África también se ha estado formando mucho sargazo. Aún no se sabe la razón por la cual haya tanto sargazo, pero este sargazo presente en Brasil, sumado al que está en el norte del planeta,
a un lado de Estados Unidos, pues está como bajando, y entonces las costas mexicanas se están viendo afectadas porque precisamente en el área de Quintana Roo y en Yucatán creo, es donde se está como deteniendo todo ese sargazo, y por eso vemos las playas así. Otro aspecto súper preocupante del sargazo es que se reproduce muy rápido. En 18 días el sargazo ya se puede duplicar. Entonces, aparte de que preocupa que sea mucho, pues tenemos como poco tiempo para manejar este problemón porque se reproduce muy rápido. Aparte produce gas, ácido sulfídrico que provoca mal olor al secarse el sargazo, que contiene gran cantidad de arsénico. Por ende, no podemos asegurar que la solución sea juntar todo ese sargazo y enterrarlo en la arena, porque no se convierte jamás el sargazo en arena. De hecho, no se quiere usar el sargazo como composta porque ni siquiera es bueno para una composta. O sea, tiene arsénico, tiene metales pesados, su composición es peligrosa. Incluso el aprovechamiento del sargazo como que se está pensando si sí o si no, porque por esos componentes tan tóxicos no sería bueno consumirlo ni como alimento ni como nada. Ahora, si nosotros imaginamos que el sargazo está flotando en el mar, hay consecuencias inclusive de que solo esté flotando en el mar siendo mucho. Porque el sargazo, además de todo lo que produce, también contiene mucho fósforo. Entonces este fósforo hace que los corales no se desarrollen tan bien, y entonces haya menos corales y más sargazo cada vez. Otra de las consecuencias que ocasiona el sargazo es que hay menos oxígeno en el agua de mar, lo que hace que muchas especies de peces, otras muchas especies marinas, no puedan vivir y se mueran muy pronto. Ahora, este problema no es nuevo, solamente que estamos empezando a verlo porque ya es demasiado el sargazo que hay. Pero realmente el problema del aumento como raro del sargazo comenzó por ahí del 2011, solo que este año y el pasado fue así de no manches, o sea, demasiado sargazo. Ahora hay que pensar en algo, o sea, el sargazo flota y aparte es un alga color café, por lo que no deja entrar la misma cantidad de luz al mar. Esto hace que el plancton que hace fotosíntesis en el mar pues no pueda como subir y captar la luz y producir oxígeno. Entonces creo yo que es una de las cosas que complica también la presencia de sargazo. O sea, si yo con mi luz que recibo puedo producir oxígeno y dejo de recibir esa luz porque el sargazo es demasiado y está flotando por todos lados y me impide captar luz, pues entonces va a haber menos oxígeno y yo no voy a poder producirlo. Y además de que altera la cantidad de oxígeno en el mar, también altera el pH. O sea, no entra la misma cantidad de luz. Por supuesto que hay menos oxígeno en el mar y cambia el pH. Entonces imagínense cuántas especies del mar se ven afectadas por la presencia masiva de sargazo. No solo en el mar, sino también en las costas, ¿no? O sea, en ambos lugares tiene una repercusión súper grave y hay que estar súper informados de esto. Conociendo el sargazo y todo lo que implica, ahora sí vamos a examinar sus causas. Anda corriendo por ahí el rumor de que la causa de sargazo en la costa del Caribe mexicano es que los hoteles tiran literal mucha caca al mar. Esto es una súper mentira. El sargazo está comprobado que sí, o sea, con mayor nutriente en el agua, pues hay más sargazo, eso sí está comprobadísimo, pero este sargazo ni siquiera nace en las costas mexicanas, o sea, eso es una mentira. Como les digo, hay un mapa que ustedes pueden ver en donde pueden conocer dónde está el mar de los sargazos, que está al norte, que está a un lado de Estados Unidos, y también dónde está como la nueva mancha de sargazo al sur de América, a un lado de Brasil. Entonces, de estas dos, las corrientes arrastran el mismo sargazo, o sea, no nace esta especie masiva de sargazo en las costas mexicanas. Lo que pasa es que llega y se seca en las playas mexicanas, pero realmente no es algo que sea ocasionado por el drenaje de los hoteles. O sea, no digo que esté bien el drenaje de los hoteles, hay muchas cosas que no están bien en la manera en la que se maneja este residuo del ser humano, pero sí hay que estar informados y hay que saber que esta no es la razón por la cual el sargazo esté en las costas del Caribe. La verdadera razón de que el sargazo haya llegado y sea tan masivo es el cambio climático.
Les voy a decir por qué. Para empezar, con el cambio climático cambia la temperatura del mar, o sea, del agua de mar. El sargazo es resistente y prolifera con la corriente caliente. Cuando aumenta la temperatura del mar, se reproduce con más facilidad. Además, hay que sumarle que efectivamente el ser humano ha desechado muchísimas cosas al mar y constantemente está el drenaje, claro, también como llegando a las corrientes del mar. Súmenle todos los residuos plásticos, todos los residuos de todos los agroquímicos, pesticidas y demás que llegan de los ríos que desembocan en el mar, porque a veces se ponen cultivos de, no sé, ciertos vegetales para comer y se riegan con pesticidas o agroquímicos y entonces todo eso se va a los mantos acuíferos y luego puede llegar a los ríos y de los ríos desemboca en el mar. Sumado al cambio climático, a la temperatura mayor del agua de mar, a los residuos que están en el mar, plásticos y también materia orgánica, que es con la cual el sargazo prolifera más. Y también este mismo cambio climático, esto que está sucediendo de la temperatura del mar, hace que las corrientes vayan cambiando. Por eso se dice también que por el cambio climático tenemos cada vez más huracanes y más fuertes. De repente tsunamis y huracanes donde antes no había tanto, y esto es cambio climático y está comprobado por la ciencia. Así que una de las otras razones por las cuales hay más sargazo es precisamente por la temperatura del mar, por la materia orgánica, por el cambio climático y se incluye por supuesto el cambio en las corrientes marinas, que hace que el sargazo que antes no llegaba a las costas de México, ahora sí llega a las costas de México. Así que toda esta mezcolanza de razones son algunas de las posibles causas de que el sargazo esté masivamente en las costas del Caribe mexicano. Ahora, ya sabiendo las causas y todo lo que conlleva el sargazo y todo lo que contiene, ¿qué rayos va a pasar? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que haya tanto sargazo? Para empezar, es un riesgo a la salud, tanto humana como de muchísimos organismos más. Provoca alergias, como les digo, el arsénico que contiene puede causar cáncer y muchas otras cosas. Hay menos luz en el mar, hay menos oxígeno y también hay más ácido. ¿Y esto qué provoca? Que muchos de los corales que actualmente tenemos se vayan perdiendo. Para los que no saben, los corales son importantísimos porque aparte de aportar muchísimo al mar, son el refugio de muchísimas especies marinas que pues ciertamente mantienen un equilibrio en el océano. Hay más nitrógeno y más fósforo también por la presencia de sargazo masivo. Esto también la ciencia lo dice, afecta muchísimo a todas las especies de tortugas marinas presentes en el Caribe mexicano. Ahora, otra de las consecuencias súper graves que yo veo en esto es la reducción en el turismo. El turismo en el Caribe mexicano es la fuente mayor de economía y creo que si el sargazo sigue como siendo igual de masivo y no se encuentra una solución pronto, pues esto va a quebrar el turismo del Caribe. En resumen, va a haber menos entrada de dinero en el Caribe mexicano porque va a haber menos turismo, porque a la gente no le gusta ver el sargazo en la playa, porque para ellos es feo. Y además, como les decía hace unos momentos, o sea, el sargazo libera ácido sulfídrico, lo que hace que huela muy muy mal, como huevo podrido, cuando se está como descomponiendo y ya está seco en la arena. Entonces es mal olor, mal vista y sumado a las alergias y a todo el peligro sanitario que puede ocasionar, el turismo va a tronar. El sargazo naturalmente es algo bueno, pero masivamente no lo es, porque también hay muchas especies en el mar de los sargazos, por ejemplo, que dependen de este sargazo para poner sus huevos, para encontrar refugio, para comer, etc. Entonces, muchas especies diferentes al sargazo también se van a ver afectadas a la hora de retirar todo el sargazo. Y eso es algo, creo que, no sé, es muy difícil de evitar. Viendo todas estas consecuencias que tiene la presencia masiva de sargazo en las costas mexicanas, podemos pensar nosotros en soluciones. ¿Qué hacer con todo este sargazo? ¿Cómo lo podemos evitar, o sea, que llegue al Caribe? ¿Hay alguna forma, alguna red o algo así para capturar el sargazo? Aún no se tiene una solución. Realmente ya se está tomando muy en serio este tema internacionalmente, o sea, ya se están realizando juntas
de varios estados, de varios países, para discutir este tema de sargazo, porque es algo súper grave y obviamente afecta demasiado a las economías de muchos países. Creo yo que una solución a esto, más que dejar que el sargazo llegue a la playa, porque es ahí cuando causa el problemón, es capturarlo de alguna manera antes de que llegue a las costas. Pero esta captura tiene que ser muy cuidadosa, porque si estás capturando sargazo, también te puedes llevar muchas otras especies de animales y plantas y demás marinas, entonces es algo muy delicado. Productos con el sargazo, no sé si se pueden hacer por esta problemática de su composición, ¿no? Arsénico y que huele mal y demás. Hacer composta, la verdad, prohibidísimo también, porque obviamente el compostaje se utilizaría para cultivos y otras cosas que al final sería todavía peor, porque estaríamos consumiendo todo ese pues material tóxico, ¿no? Arsénico y demás. Y para esto se necesita algo más que local, o sea, creo que se necesita encontrar una solución global y apoyarnos en la ciencia y apoyarnos en la biotecnología para encontrar maneras tanto de capturar este sargazo como de no tanto confinamiento, porque entonces no acabarías con él, sino un procesamiento que luego se vuelva productivo para solucionar otro problema. Es un tema muy delicado y se necesita gente muy capaz, una unión masiva de todos los países, porque este es un problema global y es un problema que es consecuencia del cambio climático. Nos está llegando, ya estamos dentro de ese problema del cambio climático y las soluciones son conjuntas, no individuales. Entonces sí tiene que haber una solución basada en la ciencia, con apoyo de expertos y unidos todos los países del mundo. Así que no sé qué pienses tú sobre el sargazo. Igual y puedes comentarme aquí abajo qué opinas, qué has sabido, si vives por allá en las costas, cuéntame aquí abajo cómo ha estado todo. Por lo pronto yo les dejo este video, espero que les haya aportado e informado varias de las cosas que quería yo como aclarar por ahí, que pues la gente anda diciendo una cosa, pero pues hay que informar. Y no solo esperar a generar soluciones, sino ser parte de las soluciones, y en cuanto se encuentren nuevas soluciones a este problemón consecuencia del cambio climático, pues aquí estaremos también para compartírselas todas a ustedes. Yo soy Selene Guajardo, gracias por ver, espero que este tema te haya servido. Yo te mando un besote y un abrazo y espero que tengas una semana súper maravillosa. Nos vemos en otro video el próximo domingo aquí en mi canal. Adiós.